Buenas noches, me da gusto saludarlos, verlos y pues en esta noche me tocó a mí compartir la palabra de Dios y pues me da gusto y orando y pidiéndole a Dios. Hay muchas cosas que puede uno compartir en cuanto al servicio a Dios, en cuanto al llamado, a la invitación que Él nos hace a servir, pero yo quisiera que compartirles hoy en esta noche acerca de algo que me gustaría que no les tomara de sorpresa cuando ustedes pasen, ¿verdad? Por estas circunstancias que son, pues, que son necesarias, ¿verdad? Cuando viene el llamado de parte de Dios, la invitación a servirle, y que no fuera que cuando, por ejemplo, a los nuevos, a los que están por incorporarse al servicio, y también pues por los que ya estamos, ¿verdad? Afirmarnos y los que van a entrar, pues que también pues que no se sorprendan cuando pasen estas cosas que son necesarias. Yo le puse como título al mensaje, en el llamado seré procesado. Y bueno, pues ya mi esposo oró, pero yo sí quisiera pues orar y ponerme en las manos de Dios. Señor, yo te doy gracias, Padre, en esta noche. Te pido que tú me des, Padre, sabiduría, que tú pongas palabras en mi boca, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos ha acompañado y nos ha guiado siempre, Señor, en este camino desde el momento en que te recibimos y te estamos en nuestro corazón. Tú pusiste tu Espíritu Santo en nosotros y es quien nos ha guiado, Señor, a toda verdad, Señor, mi Dios. Y yo te pido en este momento pues que todo sea, Padre, conforme a tu plan y a tu propósito, Padre, y que esta palabra, Señor, pues pueda ser entendida, pueda ser clara, Señor, mi Dios, para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo, mi Dios, que es tu iglesia, Padre. Gracias por este tiempo, por mis hermanos y pues estamos, Padre, dispuestos a recibir, Señor, el consejo de tu palabra, mi Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Bien, pues como les digo, yo le puse, en el llamado seré procesado. Cuando Dios llama a una persona, no la envía inmediatamente al cumplimiento del llamado. Antes permite procesos, pruebas y temporadas donde el carácter es formado. El llamado de Dios siempre es probado antes de ser afirmado. Quisiera tomar algo de aquí. Dice que es para que el carácter principalmente sea formado. Carácter se parece a la personalidad, o sea, cuando tú te refieres a una persona o quieres identificar qué tipo de persona es, piensas en su personalidad, por ejemplo, qué rasgos tiene. Es algo muy parecido al carácter, son como primas hermanas. El carácter son las cualidades, son rasgos, ¿verdad? Rasgos de actitudes. Y es lo que el Señor forma en nosotros, porque todos venimos a Dios pues con un pensamiento, con una mentalidad que formó el camino que caminamos sin conocer a Dios, pero es algo que Dios tiene que transformar, ¿verdad? Es algo que Dios quiere procesar en nosotros, formar su carácter, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Dios prueba el llamado? A manera de pregunta, Dios no prueba para destruirnos, sino para formarnos, prepararnos y afirmar lo que Él mismo ha establecido. Y también lo hace para revelar el corazón. ¿Cuál corazón? El corazón de nosotros, ¿verdad? Porque cuánto sabemos y pensamos que nos conocemos, pero cuando llegamos a Dios nos damos cuenta que realmente no nos conocemos. Creemos ser unas personas conforme, como les digo, a nuestro criterio o a lo que otros piensan de nosotros. Pero realmente hasta que conocemos a Dios y que nos reflejamos en ese espejo, es cuando realmente podemos, me refiero al espejo de la verdad, ¿verdad? Que uno puede ver realmente qué hay en nuestro corazón, porque nuestro corazón, como dice su palabra,
es engañoso y es perverso. Y dice que solamente Él lo conoce. Y Él quiere revelar, Él quiere que salga a la luz lo que hay en nuestro corazón, porque nuestro corazón necesita ser procesado, ¿verdad? Bueno, quiero que me acompañen, por favor, a Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Se fijan que aquí dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Cuando el Señor le hace la invitación al servicio, en verdad, ya nos ha compartido, pues, mi esposo, donde dice, hay gente que te dice, ay, acércate a Dios y verás que todo va a cambiar, ¿verdad? Te va a ir bien, todo va a estar mejor y realmente no es así, porque cuando uno se incorpora a la lista, ¿verdad? Del Señor, cuando te hace el llamado y te conviertes, en verdad empiezan a cambiar muchas cosas, empiezan a pasar muchas cosas de las cuales uno primero llega contento, feliz y te encuentras con el Señor y estás enamorado pero luego empiezan las pruebas. El Señor nos mete al desierto, es el Señor el que nos lleva, porque dice, y te acordarás por el camino por donde te ha llevado el Señor, ¿verdad? Entonces, no tenemos que ignorar esto, ¿verdad? Porque este es el camino. Cuando el Señor nos llama, nos va a meter al desierto para formar un carácter, ya lo vimos aquí, necesita formar un carácter. El de nosotros es un carácter deformado porque venimos con actitudes, venimos con pensamientos, venimos con reacciones que son conforme a la carne y no conforme al espíritu. Entonces, por eso el Señor empieza a procesarnos. Jesús no comenzó su ministerio público inmediatamente. Después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto como parte del proceso divino para afirmar su llamado. El desierto no fue un castigo, sino una preparación. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí recuerdan que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado? Y después de que fue bautizado, dice que se oyó una voz, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál fue esa voz y qué fue lo que le dijo? Le dijo, primeramente, pues él fue bautizado y luego se escuchó una voz que dijo, tú eres mi hijo amado. Ahí el Señor estaba recibiendo su identidad como hijo de Dios. El Señor estaba haciendo público porque se oyó esa voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros, después de que recibimos a Jesús, se nos ha dado, ¿verdad? Se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Después de ser llamados de hijos de Dios, aquí vemos los pasos. Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue bautizado, fue afirmado en su identidad como hijo de Dios. Y después de eso, dice que fue llevado al desierto. El desierto, en el desierto, el enemigo intentó robar y sembrar duda sobre quién era Jesús. Y lo vemos en Lucas 4:3. Si me acompañan, por favor. Vamos a leer, vamos a leer desde el 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto
por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, aquí vamos al 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, fíjense, aquí empieza la prueba. Y ahí empieza el enemigo a querer trabajar en nuestros corazones. Porque así, lo mismo, acuérdense que nosotros somos copartícipes de todos los padecimientos de Cristo. Este camino que el Señor recorrió es el camino que a nosotros también se nos espera. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Aquí, en el desierto, también fue probada su dependencia al Padre. Y lo vemos en Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito estás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús ayunó 40 días mostrando que su vida dependía completamente del Padre y no de lo natural. Aquí quiero enfatizar un poquito en esto. Nadie puede servir a Dios en lo natural. Tiene que operar el poder sobrenatural de Dios. Y aquí es donde entra la fe. Aquí es donde entra la fe. Nosotros primeramente, bueno, conocemos al Señor, luego que lo aceptamos en nuestro corazón, el Señor nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, somos hijos de Dios, se nos da se nos da ese privilegio de ser adoptados, de ser llamados hijos de Dios. Y uno en gratitud, lo primero que uno hace, porque uno realmente es una experiencia sobrenatural, uno puede vivirlo, a veces no explicarlo con palabras, lo que pasa en nuestro corazón, ¿verdad? Y en gratitud, lo único que dice uno, o sea, lo primero que uno hace, y es una de las evidencias del nacido de nuevo, es querer servirle a Dios. Queremos servirle, no tenemos con qué pagarle, ¿verdad? El que Él se haya fijado en nosotros, porque su palabra dice que Él nos escogió a nosotros, que nosotros no teníamos ningún mérito, que Él fue el que se fijó en nosotros, el que nos escogió y nos apartó. Y esto espiritualmente uno puede ser testigo, testificar que verdaderamente nos cambia la vida, porque uno lo vive, ¿verdad? Y después de eso, uno está tan agradecido, tan lleno de gratitud que uno lo que quiere es servirle. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos servirle a Dios eh, con nuestro conocimiento, en nuestras fuerzas, con nuestros recursos. Y esto es servirle, el querer servirle en una forma natural, ¿verdad? Pero conforme el Señor, les digo, nos va metiendo en ese desierto y nos va procesando, vamos entendiendo que no podemos servir a Dios de una forma natural, porque estamos incapacitados. El servicio a Dios requiere de mucho sacrificio, requiere de negación, requiere del morir al yo y poner todo lo que tienes al servicio de Dios. Miren, yo haciendo este tema recordaba, pues cuando nosotros nos convertimos al Señor nada más tenía Ulises, mi hijo tenía 2 años y fue pues enfermizo, mi hijo desde que nació enfermito de una cosa, de otra, y todos los niños nacen y la historia fue para cada uno. Nace Cris, nace Josué, nace Santi, y los niños que la leche no les cae, que se estriñen, que se sueltan, y bueno, pero en ese tiempo, cuando estábamos recién convertidos y ya le servíamos al Señor, pues nada más tenía a Ulises, estaba chiquito, y pues todo el amor, toda la protección, uno quiere dárselo a los hijos. Y yo ya había dispuesto y le había dicho al Señor, Señor, heme aquí, o sea, yo te voy a servir, estoy agradecida y enamorada y yo te quiero servir. Pero cuando
mi hijo de repente le daba una gripa o de repente no podía hacer del baño, o pues los bebés ya saben las cosas naturales que pasan. Yo quería proteger a mi hijo y entonces yo pensaba, oh, hoy no voy a poder ir a servir. Yo en ese tiempo era maestra en casa de oración del grupo de cuneros, de los bebés. Y yo me acuerdo que yo decía, no, es que no puedo ir porque mi hijo pues está enfermito o va a llover y se me enferma y está haciendo frío y apenas se acaba de aliviar y que, o sea, yo pensaba en una forma natural. Y un día me acuerdo, Dios me empezó a enseñar y yo le decía, Señor, tú sabes que yo te quiero servir y todo, pero pues mi niño tengo que cuidarlo, ¿verdad? Y yo me acuerdo un día que fui a comprar el mandado allá a un tianguis, que es aquí son Suamis, y yo le compraba normalmente a la misma gente y llegué a un puesto donde había una señora que yo le compraba la verdura. Ella sola tenía el puesto y tenía muchas verduras y estaba embarazada. Y yo platicaba a veces, la saludaba en lo que me despachaba y la señora yo ya la veía bien gordita, estaba embarazada. Y la gente es bien trabajadora, pues los de los tianguis ponen puesto y cargan y yo la veía a ella que ella todo eso hacía. Y yo le pregunté, oye, ¿y cuánto te falta para tener tu bebé? No, pues ya estoy en días. Yo, ¿de veras? ¿Y aquí andas? No, sí. Y le dije, bueno, pues si ya no me toca verte, pues que todo salga bien y todo. Miren, fui como a los 15 días y ya la veo sin estómago. Y ya le dije, ya estás aquí, ¿qué pasó? ¿Y tu bebé cómo te fue? Muy bien. ¿Y tu bebé? Aquí está. Lo tenía en una cajita, bien envuelto, cajita de esas de las de la fruta, de cartón, bien envuelto, bien tapado. Y los tiangueros se ponen a las 5 de la mañana. Y le decía yo, y yo le preguntaba, ¿quién te pone tu puesto? No, yo. Y yo le decía, de verdad, oye, pero te puede hacer daño. Mi mamá me decía, cúbrete los pies, capa, todo. Y yo la veía ya como si nada. Y yo le decía, mija, pero te puede hacer daño. Yo bien sorprendida, ¿verdad? Y me dice, ¿y qué hago, señor? Si yo no trabajo, yo no como. Y en eso yo me acuerdo de la palabra que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo entendí claro esa palabra como diciéndome Dios, ¿verdad? O sea, si esta mujer pone un pan, algo que perece, algo que no tiene comparación a la vida eterna, ella es capaz de pagar este precio, de no poner y anteponer su vida o la de su bebé por comida. Me decía, ¿y tú cómo regateas el costo por lo que es la vida eterna? Y yo créanme que me sentía avergonzada y que yo le pedí perdón a Dios y le dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, ¿por qué? Porque a veces somos egoístas, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Yo tenía a mi hijo por la bendición de Dios, por la gracia de Dios que me había regalado, pues lo que tenía. Entonces, y yo ya entonces ya no le podía servir, ¿por qué? Porque me había dado un bebé y ya tenía que cuidar al bebé. Y yo decía, pero es que si ella puede, yo lo vi, si ella puede, pues ¿por qué yo no voy a poder? Y créame que Dios empezó a forjar en mí un carácter y un pensamiento diferente a cómo responder ante el llamado que Él me había hecho. Él me había invitado a servirle, yo le dije sí, pero entonces tenía que aprender cómo tenía que servirle a Dios. Ahora, Él no nos obliga a decirnos cómo quiere servirme, ¿verdad? Es nosotros la medida de fe que tengamos y de entrega y de morir a nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que Él, ¿verdad? Para que Él pues viva y se glorifique y que nos enseñe a vivir en esa obra y en ese poder sobrenatural. Porque Él sabe, ¿verdad? Que tenemos necesidades de trabajar, de cuidar hijos, de cuidar casa, de enfermedades. Pero, ¿saben? Muchas de esas veces el Señor nos va a probar. Él las va a permitir. ¿Para qué? Para saber si vamos a operar sobre lo natural o si vamos a confiar en su poder y en su gracia para entonces poder ejercer la obra del ministerio, ¿verdad? Y Dios empezó a trabajarme, a procesarme y bueno, ya está en uno que demos las respuestas. Y así fue con cada uno de mis hijos. Yo ya agarraba a mis hijos, me iba al discipulado,
los ponía, les ponía sus, y desde bebecitos estaba la pastora Vicky dando el discipulado y yo afuera con mi carriola los paseaba y si le decía, pastora, pues le decía a Vicky, voy a quedarme con el bebé aquí afuera, pero yo voy a escuchar la enseñanza y ya en la casa la apunto. Y ella me decía, sí, está bien. Y yo con mi carriola, o sea, yo entendí, ¿verdad? Yo entendí el mensaje que Dios me estaba mandando. Y saben, Dios ha sido bueno y en verdad cuando uno obedece, entonces Él nos ayuda a vencer todos esos obstáculos que se nos vienen y se nos presentan, porque nuestro llamado, como les dije, va a ser procesado y va a ser probado. Entonces ya depende de nosotros las respuestas que le demos al Señor y la oportunidad que le vamos a dar a Él de ver cómo Él nos ayuda a salir adelante, ¿verdad? A salir adelante y a poder ser fieles y poder cumplir ese compromiso que hacemos con Él. Porque desde el momento que le dijimos sí, miren, Él sabía que iba a tener un bebé, Él sabía que yo tenía que hacer comida, Él sabía que tenía que atender un esposo, Él sabía que yo me podía enfermar, o sea, todo lo sabe Él. Y cuando Él nos invita, sabe que todo eso está en el paquete y que todo eso, con la ayuda de Él, no lo vamos a poder lograr. Porque como les digo, nadie en lo natural vamos a poder servirle a Dios. Porque a Dios hay que ofrecerle recursos, hay que ofrecerle la fuerza, va uno en el desánimo, va uno ante la oposición, ¿verdad? Porque los familiares son los primeros enemigos del servicio a Dios. Los familiares son los primeros que te dicen, pero ¿para qué tanto? ¿Y qué te hacen? ¿Qué te hacen si no vas? Otra vez me recuerdo también otro día, se iba a casar una prima, fueron nuestros comienzos, y la gente, los familiares, yo le dije, ¿sabe qué? No vamos a ir porque pues es el día que nos toca servir, era un sábado, y empezaron a decirnos los familiares, la oposición empieza a cuestionarte, ¿verdad? ¿Y cómo no van a ir a la boda? Pues si es tu prima y se va a casar y mis papás, mis hermanos, los primos, ¿y cómo no vas a ir prima? Si se va a casar y nomás una vez se casa, sí, pero yo tengo un compromiso, ¿qué vas a hacer? Bueno, es que yo le sirvo a Dios y ese día es el día que me toca servir. Pero hay muchos que pueden servir, tú pide permiso y van a comprender, tu prima nomás se casa una vez, o sea, viene, ¿verdad? Y saben, uno tiene que permanecer firme y saber con quién adquiriste primero tu compromiso. Yo no sabía que mi prima se iba a casar, pero yo al Señor me hizo la invitación y yo le dije, sí, Señor. Y yo adquirí un compromiso previo con Él, no con hombres, sino con Dios, ¿verdad? Y créanme que sí duele, porque gente que amas te señala, te ve como religioso, te ve como, no, pero yo no lo hacía por religión ni por cumplir con hombres, sino porque realmente en mi corazón había un amor y una gratitud para con Dios que no tenía con qué pagarle. Es por eso que uno lo responde. Y saben, eso fue en los principios. Y Dios honra nuestra obediencia, porque nuestra obediencia es probada. Eso es probada. Enfermedades de los hijos, o sea, tantas cosas que hemos pasado, ¿verdad? Para poder ir al servicio, a veces agarrábamos la camioneta y parecía literal que íbamos en una lancha porque allá llueve fuertísimo y yo veía cómo los carros se quedaban a los lados y el Señor me llevaba y me hacía llegar hasta la iglesia. Y yo con mis hijos chiquitos, que ellos iban felices y todos, viendo que todos los carros en las ventanas, yo les veía las caritas que ellos felices, ellos ni siquiera sabían. Y a mí me daba nervios porque decía, donde me pare aquí la camioneta en medio de un aguacero y de tanto tráfico, pero saben el amor y el compromiso que yo adquirí con él de decirle sí, yo lo tomé en serio. Y cada vez que yo veía que él respondía y que él cubría mi vida, la vida de mis hijos, eso me animaba a perseverar y a vivir en ese poder sobrenatural. Y saben, mis hijos son testigos, ellos nos han visto, ellos han visto cómo nuestro sí fue sí, y eso a ellos también les ha tocado vivir, ¿verdad? Yo pudiera, miren, hoy me acordé de tantas cosas
de tantas cosas que he vivido, que el Señor me ha permitido y que otros han visto, ¿verdad? Mis mismos hijos, ¿verdad? Han visto cómo pasan cosas sobrenaturales que tú dices, es que esto no es más que obra de Dios, ¿verdad? Una vez me llevé uno de mis hijos, Santiago, que era bien inquieto, estaba chiquito, 5 años, y andaba, corre y corre, y me acuerdo que, pues porque el Señor también nos provee, ¿verdad? Son muchas las bendiciones que uno recibe cuando uno le sirve a Dios. Y yo me acuerdo que mi hijo tenía 5 años más o menos, o 6, algo así, estaba chiquito. Y yo iba a ir al médico y no tenía con quién dejarlo. Y le dije, mira, mi hijo, si te portas bien, cuando salga te voy a comprar una bolsa de un paquetito que él quería que salían unos tazos. Y ya me dijo, ¿de veras? Le digo, sí. Llego al doctor, había muchísima gente y él ahí sentado, quieto y callado. Pues ya salgo de con el doctor no, yo iba por una enfermedad y me salieron como 5 o 6 y el doctor te daba medicina y compré la medicina. Yo salí sin dinero, con un montón de medicina porque salí bien enferma. Salgo de ahí y ya mi hijo, mamá, me jalaba, ¿ya me vas a comprar mi premio? Yo me gasté todo con el doctor. Y ya le dije, ay, y ya le dije, mi hijo, ¿qué crees? Le dije, pues el dinero pues lo gasté con el doctor. Y ya me dice, ay, ¿y no me vas a comprar? Me porté bien. Y yo le vi su cara, ¿verdad? Y ya le dije, ay, mi hijo, pues ahorita vas a ver, ahorita vamos a ver. Y luego venía, ¿y sí me vas a comprar? Y sí, sí. Y nos fuimos caminando a la casa. Cuando íbamos caminando, nos encontramos un billete de 20 pesos. Las, el paquetito que íbamos a comprar costaba 5 pesos y que lo agarramos del suelo y luego me dice, y le dije, mi hijo, ¿ya ves? Le dije, porque tú cumpliste, porque, y Dios, mi hijo, Dios nos provee. Y no, y luego, no, unas cosas que mis hijos eran testigos, porque yo siempre aprovechaba la oportunidad para sembrarles la palabra, porque si Dios me daba la oportunidad de esos hechos, era para glorificarlo a Él y que la palabra a ellos también se les hiciera viva. Y me acuerdo que compró el paquetito eso de los panes que le salían los tazos y salía un tazo. Y él lo abre y le salen 5 tazos. Y mi hijo sorprendido le dije, ya ve, mi hijo, Dios así es y provee. ¿Te acuerdas, Santi? Y entonces ellos han vivido en ese poder y en ese obrar sobrenatural de Dios. Y así yo les pudiera contar tantas historias y tantas cosas que Dios ha hecho y que uno se maravilla de ver que es un Dios real y vivo. Entonces, bueno, volvamos al tema donde dice, les digo, Jesús ayunó 40 días mostrando que su vida dependía completamente del Padre y no de lo natural, como les digo. Nadie puede servir a Dios en una forma natural. Nadie. No es fácil servir a Dios y no porque Él sea malo y no porque Él sea difícil o un juez o un amo injusto, sino porque las demandas son muchas. Para hacer el ministerio en fidelidad son muchas. Son muchos los desafíos, son muchos los retos, pero les digo, en cada uno y detrás de todo y de cada uno de esos es Dios. Es Dios forjando un carácter en nosotros, examinando nuestro corazón, nuestra fidelidad y nuestra obediencia a Él. En el desierto lo vemos. En el desierto fue probada su obediencia y lo vemos en Lucas 4:8. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se fijan? Aquí habla de una obediencia, de una dependencia al Padre. Escrito está. Nosotros no podemos servir a Dios sin tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Tenemos que ser llenos de su Espíritu Santo. Tenemos que ir a Dios todos los días. Tenemos que tener una comunión con Dios, una dependencia de Dios y tenemos que hacer viva su palabra, porque su palabra está viva y es una provisión para cada día, para cada circunstancia, para cada evento.
todos los días su palabra va a ser probada. Todos los días es la oportunidad que Dios nos da, bajo esas circunstancias adversas, de que su palabra nosotros comprobemos que es buena, que es perfecta y que su voluntad es agradable a nuestras vidas, sea cual sea nuestra circunstancia. Después del desierto vino el poder. Lucas 4:14, por favor acompáñenme. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús, siendo hijo de Dios, fue procesado en el desierto. ¿Cuánto más nosotros? El desierto no cancela el llamado, lo afirma, lo madura y lo respalda con autoridad. A ti te da autoridad para que cuando tú lo hables, cuando tú testifiques de Dios, cuando tú, sea cual sea el servicio que Dios te haya llamado, haya el respaldo y la autoridad de Dios en tu vida. Es por eso que necesitamos pasar por el desierto, ¿verdad? Servir a Dios es un llamado santo y glorioso, pero la Biblia nunca lo presenta como un camino fácil. Jesús fue claro, servirle y seguirle implica un precio. No es un precio para perder, sino para ganar lo eterno. Debemos estar dispuestos a perderlo todo para ganarlo a Él. Filipenses 3:8, aquí nos habla Pablo, el apóstol. Vamos a Filipenses 3:8, por favor. Vamos desde el 7. Pero cuántas cosas, aquí está Pablo hablando, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora sí vamos al 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo nos alerta a tener cuidado con la autocomplacencia. Como creyentes nos justificamos. Como les digo, no debemos de buscar lo nuestro, sino lo del Señor. Podemos justificarnos en el servicio a Dios para no cumplir, para no hacerlo con fidelidad, para no hacerlo con amor, para no hacerlo con la constancia, con el entendimiento. O sea, de nuestra naturaleza caída siempre va a estar esa lucha de querer justificarnos, de querer buscar lo nuestro, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos dice que tengamos cuidado, porque todo lo que es terrenal y perecedero, tenemos que tenerlo por basura, tenemos que buscar lo eterno. Como les digo, ¿cuántas veces nos justificamos y anteponemos lo que el Señor nos ha dado? Un marido, una casa, unos hijos, un trabajo, un cuerpo, ¿verdad? Y decimos, Señor, es que, ¿verdad? Pero si todo nos lo ha dado Él y todo viene de Él y todo un día se va a quedar aquí. Todo es terrenal y pasajero. La vida en este cuerpo, pues no es eterna. El alma sí, el espíritu. Pero por eso dice Pablo, todo no lo tengan
en más alto grado o lugar que el que le corresponde, ¿verdad? Negarte a ti mismo. Lucas 9:3, volvamos por favor. Lucas 9:3. Dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llaves, ni llevéis dos túnicas. Negarse a uno mismo es renunciar al ego, al orgullo y a la necesidad de vivir centrados en nuestros propios deseos. Necesitamos morir a nuestra carne. Gálatas 2:20. Morir a la carne es decir, no a hábitos, pensamientos, actitudes que no agradan a Dios. Ser incomprendido, rechazado, esto nos va a pasar. Seguir a Cristo puede tener rechazo, lo puede traer a nuestra vida, el rechazo, la crítica, las burlas. Y como les decía, y a veces de las personas más cercanas, que es tu familia, debemos de obedecer aunque cueste. Dios a veces pide cosas que no entendemos en el momento, pero la obediencia siempre trae el fruto. Yo como les digo, la primera oposición que encuentra uno es en la familia. En la familia. Yo la encontré en mi padre. Mi papá para mí ejercía un poder de alguna manera, yo siempre respeté y tomaba en cuenta lo que él me decía. ¿Verdad? Yo crecí con sujeción a mi papá y mi papá era como una persona muy dominante. Y yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, yo le dije, papi, pues yo te quiero mucho porque él me prohibió que hablara del Señor, ¿verdad? No quería que le dijera a nadie ni le hablara a nadie del Señor. Yo no podía callarme y él me dijo un día, me dijo, ¿sabes qué? Te prohíbo que hables de eso. Y yo me acuerdo que le dije, papi, yo te quiero mucho, pero yo no puedo dejar de hablar de él. Te quiero, te respeto, pero yo lo amo más a él. Y yo me acuerdo, pues él todavía no era cristiano, y yo me acuerdo que él se molestó mucho. Bueno, cuando ya empecé a servir, también fue uno de los principales opositores, porque yo a veces les pedía, ¿verdad? Cuando mis hijos se enfermaban y estaban chiquitos y yo les decía, mami, ¿me puedes cuidar a mis niños? Que mira, voy a ir, me toca hoy, que me decía, no, mija, es que no te los podemos cuidar. Y pues yo agarraba a mis hijos y me los llevaba, ¿verdad? Nos los llevábamos así, enfermitos, bebés, y como sea, y agarraba y me los llevaba. Y yo me acuerdo pues que me decía, pues es que, a ver, o sea, así andan arriesgando a las criaturas, o sea, es la familia la que se opone, ¿verdad? Y sin embargo, les voy a decir una cosa, Dios honra el llamado, porque yo sentía carga por uno de los que yo sentía principalmente carga era por mi papá, ¿verdad? Porque pues yo lo veía a él, ¿verdad? Muy lejano, muy apartado de Dios y mi oración siempre era, Señor, que mi papá se convierta, que te conozca, ¿verdad? Y fue uno de los principales opositores a que yo siguiera a Cristo y en el servicio a Dios. Pero fíjense qué hermoso es Dios, Dios nos prueba, ¿verdad? Dios nos prueba, ¿por qué? Porque entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a honrar? Sí, mi padre me merecía respeto y honra, pero, pero mi decisión estaba dada. Yo le había hecho un compromiso con el Señor y yo iba a permanecer fiel. Y al tiempo, mi papá se levantó de un sueño, él tuvo un sueño y un día llegó a la iglesia. Yo iba a pedir una hojita
una oración de petición cuando volteó para atrás y lo vio en la puerta parado y yo no lo podía creer. Él no sabía dónde estaba la iglesia, sabía el rumbo, pero nunca sabía domicilio ni nada. Pero miren, Dios lo llevó. Dice que lo levantó de un sueño, que él soñó algo feo, no sé qué soñó, pero llegó a la iglesia y desde ese día que él llegó y que a mí no me permitía servir, mi papá desde el momento en el que llegó a la iglesia, el Señor lo tocó, al siguiente domingo estaba ahí y al tercer domingo, cuarto, él ya estaba, pues normalmente mi papá los domingos amanecía crudo porque había tomado un día antes. Y entonces en sus crudas el domingo él estaba sentado en un sillón, todo barbón, todo deprimido. Esos eran los domingos en casa. Pero cuando él se convierte, al tercer domingo mi papá ya estaba bañado, trajeado, perfumado a la puerta de la iglesia, recibiendo y dándole la bienvenida a los hermanos. En verdad, Dios tiene poder, tenemos un Dios de poder que Él verdaderamente, cuando Él ve nuestro corazón sincero, porque no le servimos a Dios con religiosidad, ni para obtener nada, ni para que Él o para alguien, no, es por amor, es un servicio genuino de corazón, de gratitud, ¿verdad? Pero como les digo, el Señor honra nuestro llamado y el decirle sí a esa invitación que el Señor nos ha hecho, porque Él nos ha llamado, nos ha invitado a servirle. Y créanme que cuando alguien se convierte, el primer consejo que yo le doy a la gente es sírvele a Dios, porque te acerca a Dios, te mantiene apegado a Dios, dependiente de Dios, experimentando ese poder sobrenatural, ¿verdad? No eres nada más un simple oyente, sino eres un siervo activo, ¿verdad? Con esa relación estrecha, porque el Señor te toma. O sea, tú le dices que sí y Él se lo toma en serio, a lo mejor tú no, pero Él sí, y Él no te pierde de vista, Él te procesa, te da la oportunidad de que tú lo proceses y lo entiendas. Pero yo veo que a veces en las iglesias, al menos aquí me he dado cuenta, que no se les da un discipulado para entender que todo lo que te viene después del servicio es el desierto, pero que es necesario porque el Señor está transformando tu corazón, renovando tu pensamiento, creando una dependencia de Dios, porque cuando tú ves la respuesta de Dios, te hace dependiente de Dios. Es lo único que haces, que tú ya no te quieres mover, ya no quieres hacer otra cosa, si no es que Él te dice sí o no. ¿Por qué? Porque eso te crea una dependencia, el ver que Él realmente obra en tu vida. Entonces, por eso tenemos que vivir en esa pasión, en esa dimensión, no en una manera natural, sino en ese poder sobrenatural, ¿verdad? Porque es lo que Dios quiere que tú y yo experimentemos en el servicio a Dios, que crezcamos porque nos hace crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que conocer a Dios y el servicio nos ayuda a conocer a Dios de una manera más rápida, que no pasen tantos años, sino que Él te trae, mira, de prueba en prueba, de prueba en prueba, de gloria en gloria, de proceso en proceso. Sales de uno y entras al otro. Dios trabaja en nuestras vidas. Perdón. Perseverar en el proceso. Anoten Gálatas 6:9, por favor. Servir a Dios no siempre trae resultados inmediatos, pero Dios honra la fidelidad, como les digo. El proceso de servir a Dios es nuestra vida, pero la recompensa es vida abundante y eterna. Vamos a leer otra vez. El precio de servir a Dios es nuestra vida. O sea, tu vida va a estar en juego, pero la recompensa es vida abundante y eterna. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas de las cuales tú tienes necesidad, preocupaciones, carencias, anhelos, sueños, sean tuyos, sea para tu esposo, para tus hijos, tus padres, tus primos, tu mejor amigo, el Señor en su tiempo honrará
tu fidelidad y se glorificará cuando tú veas que el Señor cumple y hace justicia. Bueno, ese es parte, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo, faltan 15 y quisiera yo dar tiempo para si alguien quiere, pues quiere hacer alguna pregunta o si tiene algo que aportar, pero yo quería pues compartirles esto para que no los agarre de sorpresa, que no se desanimen, es parte, uno simplemente no tiene que dejar de caminar, tenemos que avanzar, los obstáculos, las pruebas, la oposición, todo eso es parte del proceso y de lo que el Señor permite para hacernos crecer en fe y en conocimiento de Dios y en la revelación de su persona a nuestras vidas. ¿Qué les parece si oro al Señor y o no sé, amor, vamos a las preguntas o si alguien quiere decir algo y luego al final oro? ¿Quieres primero las preguntas? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esto, una inquietud que pueda expresarla, damos 3 segundos. Si no, pues sí, pasamos a la oración. Si no hay nada, ya Ujú. les quedó claro y están preparados para las pruebas que se avecinan. Entonces, no va a haber preguntas. Pero Si alguien quiere aportar algo, si alguien quiere testificar algo, ¿verdad? Si alguien se identificó con algo, o si tiene alguna duda, pues adelante. Sí, Laura. Hola, buenas noches. Ujú, buenas noches. Yo me identifico con lo que dijo la pastora porque yo también tuve oposición por parte de mi mamá y de mi papá cuando empecé a ir a la iglesia. Ujú, Yo empecé a ir a la iglesia como a los 18 años, recibí al Señor como a los 18, 19 años, pero no me quedé en la iglesia porque mis papás me corrieron de la casa porque me decían que yo tenía que creer en aquellos tiempos iba a llegar el Papa a México, Juan Pablo II. Y me dijo mi papá que yo tenía que adorar a ese señor y cosas así, la Virgen de San Juan y todo eso. Y ellos me llegaron a correr por eso. Entonces yo, como ya estaba creyendo en el Señor, yo le pedí al Señor que me abriera una puerta para salirme de mi casa. Y me fui con una persona a cuidarle en su enfermedad para acá, para Racho Cucamonga, pero yo no pude, con el desierto no pude. Me tuve que regresar porque necesitaba a mi mamá y a mi papá. El eso de que están todo el tiempo encima de uno, nos están diciendo lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Mi papá es más o menos como su papá pastor, todavía no se le ha quitado, pero ya cuando sí me bauticé y ya seguí, ya vi en los caminos del Señor, que fue ahora a mis 40 y qué de años. eh, Mi mamá, sí, cuando íbamos a cortarnos el pelo allá en León, me decía, no quiero que digas que eres cristiana, no quiero que hables de Dios, no quiero que mis amistades sepan. Y luego, ¿por qué? Dice la palabra del Señor que si uno lo niega, Él nos negará también ahí arriba con el Padre. Entonces yo le decía a mi mamá, yo no puedo negar a mi Señor. Y bueno, mi mamá más o menos se tranquilizó y le gusta escuchar de la palabra del Señor, pero mi papá todavía sigue muy renuente. Cuando me fui el año pasado, no sé si fue en diciembre, que me fui antepasado, me fui y iba a ver una prédica del pastor Chuy, pues no sabía dónde había una casa de oración allá en León, hasta apenas ahora lo vi en internet. Quería ir, quería escucharlo y mi papá se molestó tanto que me dejó de hablar ese día, íbamos a salir y no quiso ni tampoco salir. ¿Por ujú, qué? Como dice la pastora, hay una oposición siempre con la familia. Nosotros que vamos y evangelizamos, podemos evangelizar a otras personas, podemos hablarle a otras personas de nuestro Señor Jesucristo, pero ahí no podemos. No sé, a veces me digo yo, ¿por qué tengo tanto miedo, tengo temor de hablar con ellos? Porque sé que luego se me van a echar encima y empiezan a decir cosas que no me gustan, no me agradan. Y para no tener ese enojo con ellos, porque muchas veces nos podemos meter en la carne, para defender más al Señor.
Entonces evito todo eso, ¿verdad? Pero ahorita mi mamá sí me escucha del Señor, pero mi papá no. Y aunque yo oro y le pido al Señor que les cambie el corazón de piedra y que les ponga un corazón nuevo, yo sé que el Señor lo va a hacer a su tiempo, todo es a su tiempo, no nos debemos desesperar, pero la misma escritura nos dice que el Señor vino a poner espada, no vino a traer la paz, sino vino a poner espada en la familia. ¿Por qué? Porque no iban a estar conformes con lo que nosotros dijéramos o decidiéramos, que es el Señor, ¿cierto? Y eso es lo que yo quería expresar, de que Ujú, la familia siempre es la que se opone primero. ujú. Ok, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, todo quedó claro. Bueno, yo quiero añadir algo más. Ujú, Algo que Dios me ha estado hablando mucho y que se me quedó muy marcado respecto a esto es de que obviamente el servirle nunca va a ser desde una posición cómoda, sino desde el momento en el que Él nos llama, como cuando le llamó a Abraham, que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y a veces es complicado procesarlo, pero... Ya en medio de ese desierto es donde Dios nos va formando, en donde Dios nos va capacitando y más que verlo como que, ay, el desierto, qué difícil y no, yo mejor prefiero no servir, más bien es algo hermoso porque en medio de ese desierto eh, podemos ver cómo Dios se va manifestando, cómo lo vamos conociendo cada día más y algo más ya por último. ah, Dios me habló lo siguiente que fue, bueno, a mí en lo personal, ¿verdad? Que se me quedó muy grabado, que es necesario que padezcamos para poder testificarle a los demás. Entonces, los desiertos nunca son algo malos, no le teman el servir, sino más bien, pues hay que darle la gloria siempre a Dios porque para Él vivimos, ¿no? Como lo dijo Pablo. así es, así es. Es el beneficio del desierto, ¿verdad? Vamos a poner otro título, a otro mensaje, porque como les decía, no es para destruirnos, es para afirmarnos, es para sacar lo malo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Para que su palabra se haga viva si realmente vamos o no a creer y obedecer, ¿verdad? Sus mandamientos. Es el desierto a donde nos tiene que llevar. Entonces, los desiertos son necesarios, son buenos y son para vida. Entonces, eh, ¿cuántos quieren entrar al desierto? ¿O cuántos no hemos salido del desierto? ¿Y cuántos estamos en el desierto? Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que estar firmes, fieles, entendidos, ¿verdad? Necesitamos tener entendimiento y no echarle la culpa al diablo. Es que el diablo, no, 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 no. Acuérdense que el Señor dice que llevó al Señor Jesús, dice que Jehová, o sea, el Espíritu, ¿verdad? Fue llevado pues para afirmarlo, ¿verdad? Para procesarlo. Y como hijo de Dios, pues él entonces empezó su ministerio. Después de haber sido llevado al desierto, salió con poder, salió con autoridad, porque su palabra se hizo vida en ese proceso, ¿verdad? Que fue esos 40 días que estuvo en el desierto. Entonces, adelante, ese es el ejemplo que tenemos, esa es la confianza y esa es la seguridad que nosotros también, junto con Cristo, somos merecedores si permanecemos fieles al llamado. Sí, de hecho, si podemos observar la palabra que nos está dando mi esposa, en Lucas 4:1, menciona que en el primer día del llamado a servir o al ministerio de Jesucristo, en el primer día, inmediatamente el primer día fue llevado al desierto. Así que algunos de nosotros aún todavía no servimos en la iglesia, estamos por servir, pero yo sé que algunos de nosotros ya el Señor nos está pasando por el desierto, nos está llevando por el desierto, pero es precisamente para eso, para formar, forjar nuestro carácter, ¿verdad? Y que necesitamos cambiar muchas áreas en nuestras vidas, porque aún hay mucho orgullo, hay mucho de nosotros todavía. Entonces el Señor nos lleva al desierto pues para quitar eso que está todavía en nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias por la palabra. No sé si alguien más tenga algún comentario.
Ok, todo bien, gracias a Dios. Gracias a Vi que la hermana Lucero había levantado la mano. ¿Tú, Lucero? Nomás que no se escucha. Quita tu botón hermosa del El micrófono hay que encender. micrófono, hay que apachurrar. Ahí. Ahora sí. Ok. Dios les bendiga a todos. Sí, el pastor lo acaba de añadir. Yo quería compartir también que cuando uno está recién iniciando en la iglesia y tienes ese deseo de acudir al llamado que Dios te está haciendo, pero también no eres inexperto y el carácter que va a ser moldeado. Hay veces que los hermanos que ya están más avanzados no tienen paciencia con los nuevos Mm, y pues uno la riega porque uno no sabe y mm, uno hace cosas que probablemente no están permitidas, ujú, no sabe uno, ujú, y esas pruebas también nos hacen a unos de nosotros desistir del llamado. ujú. Sí, Nos frenan de querer hasta que se nos vuelve otra vez a ceder la oportunidad y no, pues yo digo que ahora que ya conocemos un poco más de la palabra, para unos de nosotros es un poco más fácil sí, como lidiar con los caracteres en el servicio, ¿verdad? así Pero es. cuando uno comienza con los más nuevitos, los Sí, que no conocen, así es. pues hay veces que hay roces entre nosotros en lo que Dios nos moldea, ¿verdad? Sí, Eso es lo que yo quería añadir. sí, gracias. Gracias, Lucero. Te agradezco mucho. Qué bueno que tocas este punto. Y yo quiero hacerle la invitación, todos los que estamos aquí servimos a Dios y de veras tenemos que hacerlo llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como dice Lucero, van a venir unos, o sea, siempre va a haber hermanos que ya tienen un tiempo y se supone que si ya tenemos un tiempo tenemos que tener la madurez. Entonces a veces nos falta la sabiduría. Si vemos deficiencia o algún error en los más pequeñitos espiritualmente, no le vamos a, o sea, no le vamos a poner, el crecimiento no depende del tiempo que tengamos en la iglesia, ni de conocer a Dios. El crecimiento, acuérdense que lo da Dios y depende de nuestra obediencia. Podemos tener 20 años en la iglesia y ser bebés espirituales porque no somos obedientes, no crecemos. Entonces, nuestro crecimiento no depende del tiempo que tengamos de conocer al Señor ni del conocimiento de la palabra. Lo que dice Lucero, yo quisiera pedirles en el amor de Cristo que ayudemos, que cuando veamos deficiencias en hermanos en la iglesia, no nada más los que sirven, sino cualquier hermano, y si vemos alguna deficiencia, no lo veamos como un error, sino como una oportunidad y una necesidad que tiene mi hermano de ser ayudado, de ser guiado, de ser apoyado, para poder crecer primeramente en Cristo como personas, como verdaderos discípulos y enseguida como iglesia, como cuerpo de Cristo. No tenemos que ver el error ni juzgar a ninguno de nuestros hermanos si le falta sabiduría o madurez. Tenemos que ver más bien la oportunidad de aportar algo y en el amor de Cristo, con mucha sabiduría y con mucha prudencia, ayudarle, ayudarle a crecer, ¿verdad? Gracias, Lucero, gracias por lo que dices y también entender que en la iglesia somos seres imperfectos en un estado de perfeccionamiento. Todos somos bien diferentes y tenemos cosas que todavía el Señor tiene que trabajar en nosotros, pero por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que, como dice la palabra, soportémonos unos a otros en el amor, ¿verdad? Y ahí es donde realmente Dios va a derramar su bendición de una manera personal y de una manera colectiva en la iglesia. Les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como decía Pablo, por las misericordias de Cristo, ¿verdad? Que en verdad tengamos cuidado, que no critiquemos, que no juzguemos si vemos al otro que está bebé espiritualmente, sino al contrario, veamos y busquemos la oportunidad, orar por él y si el Señor nos guía y nos pone, apartarlo y decirle, mira, en el amor de Cristo yo me gustaría poder ayudarte, vi esto y si se los pone el Señor, si no, no se meta, deje que el Señor trate, ¿verdad? Pero no juzgar,
ni criticar, ni desechar, ¿verdad? Porque todos al Señor nos tiene ahí por algo. Y el que es el dueño es el Señor. Sí, amor. No, nada. No, Nomás pero estoy sí. asentando, Ok. estoy Sorry. asistiendo. Ok, sí, hermosos, amados hermanos. Gracias por lo de hermoso. Hermosos, amados hermanos, sí, en verdad, ahorita gracias a Dios, como les hemos dicho, el Señor ahí tiene un remanente ahorita que estamos, los que estamos, son bien lindos, ya hemos sido procesados, hemos pasado por algunas cosas, creo que nuestro corazón y nuestro entendimiento ha avanzado, pero por favor, si a alguno todavía le falta sabiduría, prudencia, en el servicio, pídale a Dios que le ayude para tener dominio sobre las emociones y no dañar a nuestros hermanos que vienen entrando, sino al contrario, ayudarlos, incorporarlos, ¿verdad? Integrarlos, ¿verdad? Y sea agradecido con el que está sirviendo, porque realmente, como les digo, uno da la vida en el servicio, es la vida, es el tiempo, son tus fuerzas, tus recursos, ¿verdad? Y que lo hacemos por amor a Dios. Entonces, así Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar y gracias por esa pregunta. Gracias por esa que es muy importante y por favor no lo olviden. ¿Alguien más? Todo bien. Oh, wow. Perfecto. Bueno, pues entonces, vamos orando, vamos a dándole gracias a Dios. La ¿Alguien? quería hablar, ¿Quién? la hermana Gisela. Hermana Gisela, no la veo. Sí, No sé. aquí no me ve. Bueno, Ok, ¿me adelante. escuchan? Sí. Bueno, eh, es que quiero dar un poquito de mi testimonio. Creo que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él empieza a trabajar nuestro carácter, empieza a cambiarnos, inclusive desde antes de conocerlo a Él. Yo no entendía hasta ahora, después de muchos años, he comprendido el propósito que Dios tenía de sacarme desde Colombia, desde mi familia, de dejar muchas cosas, la vida que yo llevaba y llegar aquí donde Él me trajo para tratar conmigo, para empezar a hacer esa transformación en mí, porque Él sí sabía lo que yo necesitaba y lo que sigo necesitando, porque pues este proceso no va a terminar hasta, creo que hasta el día que el Señor me lleve, Ujú. pero son cosas que uno no entiende, pero a medida que va pasando el tiempo, uno va entendiendo para qué fueron tantas cosas, pero ese proceso empieza, dura tiempo, además es cuando decimos, empezamos en esos desiertos, pero pues también como no tenemos ese conocimiento de Dios, entonces seguimos en el desierto como los israelitas, pues duramos en esos desiertos mucho tiempo, a veces porque, como dice el Señor, por falta de conocimiento. Pero a medida que va pasando el tiempo, pues uno va entendiendo. Y hay cosas que sí son fuertes, como pues yo sé que hay cosas más fuertes, unos hermanos han pasado cosas mucho más fuertes que pues que lo que yo he pasado, pero para mí ha sido un proceso, fue un proceso de tristeza, de que yo no comprendía. Ahora pues le doy gracias a Dios porque a mí, de mi familia, soy la menor, pues ya, si soy tan viejita, pues cómo estarán los otros. Pero eh, la primera y la única que aún es cristiana, y pues ahora es el tiempo he estado ya un tiempo orando por toda mi familia porque es lo que puedo hacer, porque yo ya sé que nosotros como humanos no vamos a cambiar a nadie, pero yo me acuerdo y yo sé que Dios me cambió a mí y Dios es poderoso y un día me rescató, me llamó, procesó conmigo, sigue procesándome, mi alfarero,
Tengo la fe y la esperanza en que también lo va a hacer allá, pero entiendo que Dios tiene un plan conmigo y es también por mi familia, porque pues yo soy la única en este momento que soy cristiana y me siento feliz y cuando medito en todos estos tiempos que ha pasado con Dios, todo lo que me ha enseñado, todo lo que he vivido, pues le doy gracias a Dios siempre porque me ha dado mucha fortaleza, porque me ha ayudado a despegarme de muchas cosas que ahorita en este momento, pues yo digo que tengo poco equipaje y entre menos equipaje tenga, pues más fácil es la vida con Cristo. Y yo le doy gracias a Dios y gracias, pastora, por su enseñanza. Gracias porque Dios la ha utilizado para ese mensaje que nos ha dado de esperanza, de saber pues, que todos pasamos por estos desiertos. También para una gran enseñanza para los jóvenes que están viviendo la vida rica. Digo, porque uno en su juventud, pero pues que tengan esa convicción que también van a pasar por pruebas, por dificultades y por desiertos, y pues que gracias a Dios estén preparados para tener ese respaldo de Dios cuando van a tener que pasar, porque pues nosotros ya todos hemos pasado y estamos pasando, pero pues también porque aquí en la iglesia hay mucha juventud que ya le está sirviendo al Señor y que le va a servir. Entonces, pues qué bueno, hermana, muchas gracias por la enseñanza y pues ese era mi aporte. Ok, gracias. Pues entonces parece que ya, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, pues agradezco el tiempo que han apartado para estar aquí. Tómenlo como una inversión, ¿verdad? Para sus vidas. Y pues que el Señor haya hablado más allá de lo que mis palabras pues han hablado y que sigamos firmes y valientes y constantes y fieles a lo que el Señor pues nos ha llamado, que es a servirle, ¿verdad? ¿Qué les parece? Pues si me acompañan y oramos y le damos gracias a Dios. Padre, te agradecemos mucho, Señor, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das, primeramente de poder tener el tiempo de venir y estar aquí reunidos, Padre, gracias a la tecnología, pues que podemos, Señor, de diferentes lugares estar reunidos aquí, Señor, con una intención de conocer, de aprender, Señor, de perseverar, Padre, en tus caminos, mi Dios. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de los que sirven, Padre, aquellos que te han dicho sí y aquellos que se van a incorporar al servicio, Padre, que tú les prepares su corazón, Señor, que les des la fuerza, el entendimiento, Padre, que cada palabra que hayan escuchado, Señor, hablar de ti, Señor, quede sembrado en su corazón y que sea un depósito para que en el momento en el que ellos tengan que echar mano, Señor, que se les vengan las circunstancias adversas, Padre, sepan responder, Padre, a las circunstancias, a las dificultades, Padre, que nos enfrentamos, a las aflicciones, Padre, porque para cada una de nuestras circunstancias tú tienes una respuesta, Padre. Y queremos, Padre, así, Señor, no de una forma no conforme, no echar mano de nuestros recursos, ni de nuestra fuerza, ni de nuestras capacidades, sino vivir en esa dimensión, Padre, de ser guiados por tu Espíritu Santo, llevados, fortalecidos, Señor, animados, guiados, consolados, Padre, afirmados, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, la llanura de tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, Padre, para que así, Padre, tú seas glorificado, Señor, y podamos llevar mucho fruto, Señor, y que nos hagas crecer en fe y en conocerte a ti cada día más, Padre. Yo te doy gracias, te pido tu bendición, te pido que los hagas descansar, Señor. Te pido que sigas proveyendo, Señor, y que sigas revelando, Señor, tu palabra a la vida y al corazón de ellos, mi Señor, y que se haga vida y viva, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Amén.